prender esto. Gozoso de estar aquí en la casa del Señor con ustedes, empezar el año de esta manera. Y si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, le pido el favor que me conceda el gusto de estrechar su mano al salir. De esa forma yo puedo saber su nombre y así también me puedo poner a su servicio. Mientras, permítame presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicar una vez más su bendita y poderosa palabra, a fin de exponerles 4 cualidades que distinguen a un siervo fiel. 4 cualidades que distinguen a un siervo fiel, y para ello vamos a continuar con nuestro estudio consecutivo del libro de los Hechos y vamos a ir al versículo que nos corresponde estudiar hoy, y es Hechos capítulo 20, versículo 18 al 27. Hechos capítulo 20, versículos 18 al 27. Y mientras que usted haya este pasaje, aprovecho para mencionar a modo de repaso que según el contexto, Pablo envió un mensaje a los pastores de Éfeso para pedirles que fueran a Mileto, en donde quería encontrarse con ellos para despedirse de estos pastores antes de continuar su viaje. Con eso en mente y puestos de pie por reverencia a la Biblia que voy a leer, veamos qué les dijo Pablo a los pastores de Éfeso cuando ellos llegaron a Mileto. Hechos capítulo 20, versículo 18 al 27. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en el Señor Jesucristo. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero, leamos el versículo 24, solo el versículo 24 juntos. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Padre Señor, en esta tarde queremos encomendar este momento a ti, rogándote, Señor, que uses a tu siervo y que así tu pueblo sea edificado. Y que en la medida que tanto tu pueblo, Señor, como otros que se están uniendo a esta congregación van siendo transformados, Señor, que así, Señor,
todos reconozcamos que eres tú quien está obrando en nosotros y así seas glorificado por la obra que llevas a cabo en quienes confían en ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y tu pueblo dice, amén. Bien puedan, tomen asiento. Como pueden observar, Pablo comenzó su discurso de despedida, declarándole a los pastores de Éfeso lo fiel que había sido. Y destaco que este fue el comienzo de su discurso porque lo que leímos no abarca todo su discurso, es solamente el comienzo. La continuación la veremos la siguiente semana. Pero como les decía, Pablo comenzó su discurso de despedida declarándole a los pastores de Éfeso lo fiel que había sido. Una declaración que todos ellos aceptaron sin expresar ninguna objeción, sin objeción alguna, porque ellos sabían que Pablo tenía la razón debido a que las cualidades que debe tener un líder las tenía Pablo. O dicho de otra manera, las cualidades de esto, ellos no expresaron ninguna objeción porque ellos veían y habían visto en Pablo las cualidades de un siervo fiel. ¿Y cuáles son esas cualidades? Humildad, paciencia, persistencia y amor. Y aunque hay más, estas son las que Pablo va a destacar en estos textos. Esto explica por qué Pablo les dijo a ellos en los versículos 18 y 19, ustedes saben. Pablo les está diciendo, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad, con muchas lágrimas, he soportado las pruebas y con muchas lágrimas he soportado las pruebas que me vinieron. En otras palabras, ninguno de los pastores de Éfeso, estos pastores que Pablo convocó a la isla, a Mileto para encontrarse con ellos, ninguno de ellos se atrevió a refutar a Pablo cuando él declaró en el versículo 6 que él había sido fiel. Ninguno de ellos lo refutó porque sabían que lo que decía Pablo era cierto, era verdad. A todos les constaba, número uno, que Pablo era humilde. Así que cuando pensemos en cualidades de un siervo fiel, la número uno es la humildad. Pues a diferencia de los orgullosos que suelen creerse mejores una vez comienzan a ocupar una posición de liderazgo, o de aquellos engreídos que se creen mejores que los demás solo porque han aprendido unas cuantas verdades bíblicas. A diferencia de estos, Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, recibiendo revelaciones del Señor Jesucristo directamente, Pablo se volvía más y más y más y más humilde a medida que servía y conocía más y más y más a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo se describió a sí mismo como el más insignificante de todos los apóstoles. Ahí en 1 Corintios 15:9. 5 años después, el mismo que se describió como el más insignificante entre unos apóstoles, un puñado de personas, 12, ese mismo ahora dice, no, yo no soy el más insignificante entre este grupo. Yo soy el menos digno
de todo el pueblo de Dios. O sea, todos los cristianos agrupados, de todos ellos, yo soy el menos digno. 3 años después, su percepción de sí mismo cambia. Y no crean que para mejor, como que no, ya he plantado un montón de iglesias, ya he recibido más revelaciones, ya la gente está reconociendo que soy verdaderamente el apóstol de los gentiles. No, no fue así. 3 años después, en 1 Timoteo 1:15, Pablo se describe como el peor de los pecadores. En pocas palabras, Pablo, debido a su humildad, en vez de creerse mejor que los demás, él solía ver a los demás como mejores que sí mismo. Y eso es una cualidad de un siervo fiel. ¿Debido a qué? A la humildad. Ver a los demás como mejores que sí mismo. Y eso va a determinar aún la manera en la que nosotros hablamos de otros. Y usted por eso va a encontrar en nuestra iglesia líderes que debido a su humildad, ellos hablan bien de la gente y quizás aún de los mismos que hablan mal de ellos. Y usted va a decir, wow, este hermano me habla también de esta persona y lo que no sabe es que esa misma persona muchas veces me busca a mí para hablar mal de esta persona. Sí, es que esa persona, si usted le dijera, mira, esta persona está diciendo todo esto de ti y ha dicho que tú no eres digno, de que eres insignificante, que eres lo peor, ese líder humilde va a decir, sabes que tiene razón y creo que puedo ser peor que eso. Ese líder humilde, aún si se están diciendo mentiras, va a decir, bueno, esto no es necesariamente cierto, pero creo que en mí hay la capacidad para hacer eso. Y por la gracia de Dios todavía no lo soy, ojalá que nunca lo sea. Mira, eso que está diciendo de mí no es cierto, pero yo puedo ser peor que eso. Y si tú tuvieras acceso a mis pensamientos y a mis anhelos, especialmente estos que surgen de repente y que yo tengo que mortificarlos porque sé que son de la carne, descubrirías que soy peor que lo que esa persona está diciendo. Pero creyéndolo, o sea, convencido, no para sonar bien, sino porque está convencido de que todos a su alrededor son mejores que él. Eso es humildad. Estar convencido que todos son mejores que sí mismo. En pocas palabras, como les decía Pablo, solía ver a los demás mejores que él y por ende, en vez de promoverse y servirse a sí mismo, él y de paso su equipo de trabajo se dedicaron ¿a qué? A evangelizar. En vez de hablar de ellos, a hablar de Jesús. ¿A qué más se dedicaron? Se dedicaron a servir, o sea, ellos se vieron como evangelistas y servidores. Pues como él mismo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, él, y de paso todos los que quieran ser fieles en el trabajo que realizamos para el Señor, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. ¿De qué predicamos? Bueno, cuando estamos pensando de quién hablar, no vamos a estar hablando de nosotros, sino de Jesucristo. Queremos que la gente sepa que Jesucristo es el Señor. Y cuando se trate de hablar de nosotros, hay algo que queremos destacar, que somos sirvientes suyos. Pablo le dice, y que somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Totalmente distinto a lo que vemos hoy en algunas congregaciones, donde los siervos, los que están supuestos a liderar a la iglesia con humildad, lo único que hacen
es hacer propaganda de sí mismos. Y a todos los demás sacan provecho de todos los demás, se sirven de ellos y muchas veces ni a Cristo predican. Cuando deberíamos es predicar que Jesucristo es el Rey y que en lo que concierne a nosotros no somos más que siervos de ustedes. Eso es humildad. Pero además de humildad, Pablo enfatiza a los pastores de Éfeso, ahí mismo en el versículo 19, que su servicio al Señor también incluyó muchas lágrimas, dice él, refiriéndose a las veces que él lloró por ellos, por estos con los que Pablo está hablando. Y esto lo vamos a ver más adelante, la próxima semana, cuando abarquemos Hechos capítulo 20, 29 al 31. Pero usted ahora se estará preguntando, ¿pero por qué lloraba Pablo por ellos? Bueno, de acuerdo a lo que él dice ahí, es que habían unos lobos que iban a venir a la iglesia de Éfeso para agrupar seguidores para sí mismos. Esto se puede decir de otra forma, para dividir la iglesia. Iba a venir gente malintencionada, y no solamente gente que iba a venir. Pablo les dice que de entre ellos iban a surgir lobos. Siendo esto una realidad que iba a ocurrir sí o sí, Pablo, en su amor por estos pastores que iban a tener que lidiar con estas situaciones y pensando en el gran daño que esto le hace a la iglesia, porque causa dolor ver gente que dentro de nosotros se vistieron de ovejas pero eran lobos. Pablo, pensando en esa realidad, él lloraba mucho. Además de eso, estas muchas lágrimas también se refieren a las veces que él lloró por los creyentes de Corinto debido a su mundanalidad. ¿Y qué es mundanalidad? Mundanalidad es cuando un creyente, teniendo los principios bíblicos, en vez de adaptar su vida a lo que dice la Biblia, se moldea a los principios del mundo. Y de repente las cosas que el mundo tolera, la iglesia o estos creyentes, de repente comienzan a tolerarlo. Por eso en la iglesia de Corinto se emborrachaban, comían de gula, abusaban de hecho de la cena del Señor. Había una inmoralidad tanto que Pablo en una ocasión le dice, mire, lo que ustedes están tolerando y aceptando en la congregación, ni siquiera en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen a un muchacho que está teniendo relaciones con su madrastra. Pablo, debido a esa mundanalidad de la iglesia de Corinto, también lloró mucho. Y él les habla de eso en 2 de Corintios, versículo 3 al 4. Junto a eso, sus muchas lágrimas también se debió a las veces que lloró por los incrédulos de Filipo. Y en este caso es debido a la carnalidad. Hermanos, la carnalidad no es lo mismo que mundanalidad. La mundanalidad, como acabo de decir, es que nosotros nos adaptamos a los principios del mundo. Eso es mundanalidad. Y en ese sentido, un creyente cae. La carnalidad es cuando la persona no tiene capacidad para discernir las cosas espirituales y obviamente eso se nota en su conducta. Son personas carnales que se dejan llevar por los deseos de su propia carne. Ellos solamente están pensando en satisfacerse a sí mismos. ¿Hay de esas personas dentro de las iglesias? Claro que sí. En la iglesia usted va a encontrar inconversos, va a encontrar inconversos carnales, va a encontrar creyentes mundanos, no carnales, porque pues ellos ya tienen el Espíritu Santo. O sea que cuando ellos comienzan a vivir conforme a los principios del mundo y a tolerar pecados mundanos, ya es por decisión propia, no es por esclavitud al pecado, no es por carnalidad,
es por mundanalidad. Entonces tenemos inconversos, inconversos carnales, tenemos también creyentes mundanos y tenemos creyentes espirituales. Bueno, estos incrédulos carnales, estos creyentes mundanos y esos lobos que surgen dentro de la iglesia o vienen y se entrometen entre nosotros, eso hacía llorar a Pablo. Y hay algo más que hacía llorar a Pablo, y era su gente, los judíos. Pues como ustedes saben, y como dice Romanos capítulo 9, versículos 2 al 3, Pablo tenía el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Imagínense cómo él describe su sentimiento. Dice, el corazón lleno de amargura, de amarga tristeza e infinito dolor. ¿Por quiénes? Por su pueblo. Es decir, sus hermanos judíos, por quienes Pablo estaba dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. En otras palabras, Romanos 9:2-3 nos cuenta que Pablo, así como lloraba por causa de los lobos en Hechos 20, versículo 29-31, por los creyentes mundanos en 2 Corintios 2-3-4 y por los incrédulos de Filipo que eran carnales en Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19, lo que Pablo nos está enseñando acá es que en Romanos 9:2-3 él también lloraba mucho por la incredulidad de sus hermanos, como él les dice, de sus compatriotas, de la gente de su pueblo, los judíos. Lo triste e irónico del caso es que mientras Pablo servía al Señor, fueron muchos judíos, y en especial los más religiosos. De hecho, en especial los líderes religiosos, quienes conspiraron una y otra vez contra él. O sea, él aquí llorando por ellos y ellos conspirando en contra de él. De ahí porque Pablo cuenta al final de Hechos capítulo 20, versículo 19, que mientras hacía el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas, y mientras pasaba esto, en vez de pelear con la gente o despreciarlos por conspirar contra él, él dice, yo lo soporté. Yo lo que hice fue soportarlos. Dice que él soportó las pruebas que le vinieron como consecuencia de las conspiraciones de ¿quiénes? Ahí, de los judíos, los mismos por los que él lloraba. Pues como él mismo enseña en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24, un siervo del Señor no debe andar peleando. Por eso él no se igualó a ellos. Ustedes están conspirando en mi contra. Conspiren, yo seguiré orando por ustedes. ¿Me quieren provocar a enojo? Pues no me voy a enojar. Primero lloro por ustedes. Primero me pongo a llorar de tristeza al ver que el Señor aún no les salva. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y ¿qué más? ¿Qué dice? Y paciente con las personas difíciles. Hermanos, hay personas difíciles y el siervo fiel, usted lo puede distinguir por la paciencia que le tiene a esas personas. En otras palabras,
Pablo quería hacerles saber a los pastores de Éfeso y a todos los que leyéramos esta porción de la Biblia que trabajar para el Señor, servir a Cristo, lo cual implica servir a su cuerpo, porque no solamente podemos servir la cabeza. Servir a Cristo implica servir a su cuerpo, y esto es la iglesia. Esto requiere en acción, no en palabra, en acción, tanto humildad como paciencia. Y ahí porque él, en vez de ponerse a pelear, él más bien lloraba y soportaba. Él los soportaba a cada uno de ellos. Humildad como paciencia. Humildad para considerar a los demás como mejores que nosotros. Y paciencia para soportar a quienes se nos oponen a nosotros. Dos cualidades que nos ayudarán a no rendirnos. Cuando las personas comiencen a volverse irrespetuosos, personas que tú amas, de repente son las que en un momento que tú les estás tratando de guiar, son las personas que te gritan, te alzan la voz, enfrente del que sea. Tú dices, wow, es la misma persona por la que yo estuve orando ayer en la noche para que le vaya bien. Ahí provoca tirar la toalla. Pero es la paciencia la que dice, con estas personas difíciles, sopórtalos. Hermano, esto nos va a ayudar a no rendirnos cuando las personas comiencen a volverse quejonas. Ese siervo que está tratando de hacer las cosas bien, no las hace perfectas porque al igual que usted y al igual que mi persona, no sabe todo. Estamos aprendiendo juntos. Y cuando comienzan los comentarios de aquellos que saben señalar lo malo de otros, son expertos en señalar porque es muy fácil poder ver la mala jugada cuando usted solamente es espectador. Usted va a notar que las personas que más se quejan son las personas que menos sirven. Y es porque ellos son espectadores. ¿Usted ha visto alguna vez un partido? Mujeres, se han sentado a ver un partido con su esposo. Y usted de repente dice, wow, yo no sabía que además de mecánico, también es director técnico. Porque ahí está uno. ¡Ey! ¿Y por qué no se la pasa al de la izquierda? Es que este no se la pasó a este. Métase al campo y se va a dar cuenta que no es fácil. Y ahí está el siervo tratando de hacerlo mejor. Obviamente va a errar en una y otra cosa y comienzan las quejas de las mismas personas a las que está sirviendo. Ahí provoca tirar la toalla. Pero ¿qué es lo que ayuda a que no la tire? La paciencia. Es la paciencia. De la misma manera, esto es lo que nos ayuda a no rendirnos cuando las personas, además de volverse irrespetuosos, quejones, se vuelven malagradecidos, etcétera. Lo cual da paso a otra cualidad que distingue a los siervos fieles. Hemos dicho hasta aquí que entre las cualidades que tiene un siervo fiel, y estas no son las únicas, pero de las que Pablo les dijo a ellos, ustedes saben, o sea, como quien dice, ustedes vieron esto en mí. 1, yo he sido humilde. 2, han visto que yo he servido con lágrimas, he sido paciente, los he soportado. Pero 3, también fue una persona persistente. O sea, que la tercera cualidad es la persistencia. Pues así como la paciencia nos permite soportar a personas difíciles, la persistencia es lo que nos mantiene sirviendo en medio de dificultades o en medio de situaciones difíciles. Como quien dice, la paciencia es para con las personas, la persistencia es para las situaciones, para las circunstancias. En ambas me ayuda a seguir sirviendo, a soportar a esta persona difícil, y en esta me ayuda a seguir sirviendo pese a las adversidades. O dicho de otra forma, los siervos fieles,
además de ser humildes, además de ser pacientes, son aquellos que continúan sirviendo hasta el fin, pese al maltrato y el sufrimiento que puedan enfrentar. ¿Qué decía Pablo? Yo lo único que sé es que por el Espíritu Santo ya se le había sido revelado a Pablo: a cada ciudad donde yo voy a estar me espera cárcel y sufrimiento. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Será que él dijo, no, aquí me quedo? Yo no me voy a arriesgar a ir a otro lugar. Ya al menos a estos los conozco, los soporto y ya. No, Pablo seguía en su misión. ¿Por qué? Porque él tenía una cualidad de un buen siervo, de un siervo fiel: persistencia. Y hermanos, yo quiero aclarar algo. Esto no era por masoquismo. Es que a Pablo como que le gustaba sufrir. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le dice, lo único que te espera en esa ciudad, seguro, tú no sabes qué te espera allá? De hecho, voy a leerlo en las palabras de él. Dice, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice, en ciudad tras ciudad, que me esperan cárcel y sufrimiento. Y aún así, Pablo obedecía la guía del Espíritu Santo y iba a esas ciudades a sufrir literalmente cárcel y sufrimiento. No por masoquismo, hermanos, sino por amor a Cristo y amor a la gente. Y no sé si usted ha notado, pero es a través del sufrimiento que Dios lo prepara a usted para servir mejor a los demás. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Esto no lo tenía acá, hermanos, pero se me vino a la mente y se lo quiero compartir. Si alguien sabe exactamente el texto creo que es 2 Corintios, déjeme ver. Animar. Dejamos de confiar en nosotros mismos, Ok. En medio del sufrimiento, ¿qué ocurre? Dios nos consuela. Y Pablo dice en 2 Corintios, toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y si me acompaña a Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice el escritor de Hebreos, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Hermanos, Pablo no soportaba estas cosas por masoquismo. Él, por un lado, sabía que esto lo estaba formando y capacitando para ayudar a otros que pasaran por sufrimiento.
Y todo esto por amor a Cristo y por amor a la gente. Pues al igual que Pablo, el siervo fiel considera que su vida, y ojalá que este sea el sentir suyo, su vida no vale nada, a menos que la use para terminar la tarea que le asignó el Señor Jesús. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, sin importar lo difícil y peligroso que esto sea. Esto nos ayuda a entender por qué Pablo afirma en el versículo 20 que él nunca se echó para atrás. Oiga la frase, nunca me eché para atrás. A la hora de decirle a la gente que son campeones, a la hora de decirle a la gente que tienen que sacar ese guerrero que hay en ti, a la hora de decirles que la voluntad de Dios es que tú seas rico, feliz y saludable. Eso era lo que Pablo está diciendo. No, él dice, a la hora de decirles lo que necesitan oír. Y él se está refiriendo al evangelio. Eso es lo que necesita oír. No decir, eres un campeón. ¿Tú qué sabes si todos en la congregación son campeones? ¿Desde cuándo todos son atletas? Hay algo que sí somos todos y se los tengo que decir. Y te lo digo sin miedo a equivocarme y sabiendo que yo soy parte de ese paquete. Eres un pecador. La gente necesita oír eso. La gente necesita oír eso. La gente necesita oír que mientras todos somos santos, mientras que todos somos injustos, Jesús es justo. Él nunca pecó. La gente necesita oír que aquel que es justo fue a la cruz por injustos y así nos justificó. Eso se llama sustitución. La gente necesita oír que la muestra de que Él es verdaderamente justo, que jamás pecó, es que la muerte no pudo retenerlo, que Él resucitó de entre los muertos. La gente necesita oír eso. Y Pablo por eso dice, yo no me eché para atrás. Como él tenía persistencia, él no se echó para atrás a la hora de decirle a la gente lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Mire, hermanos, gente que anhela un día estar así como yo estoy ahora en este instante, frente a un grupo. Y si el grupo es más grande, mejor en la mente de estas personas. Créame que de esos siervos no nos sirven. Ese no es un siervo fiel. Ay, cómo quisiera yo estar un día ahí, frente a miles, para compartirles el evangelio ahí en público. Pregunta, ¿y lo has hecho en casa? Porque Pablo hablaba en público, pero él también evangelizaba en las casas. ¿Cuánta gente has evangelizado en el último año? Yo te voy a decir, si eres digno de un día, predicar en público. Hermanos, que lo que hagamos en secreto sea honrado por Dios, públicamente. Cuando de repente Dios nos comienza a usar en público, ¿por qué? Porque nuestra vida en privado hace esto, lleva a la gente lo que la gente necesita oír. La meta de Pablo siempre fue declararles todo lo que Dios quería que la gente supiera. Lo cual da paso a la cuarta cualidad que distingue a un siervo fiel. ¿Cuál es la primera? Humildad. ¿Cuál es la segunda? Y la paciencia nos ayuda para personas difíciles o situaciones difíciles. Personas difíciles, para tratar con personas difíciles.
y para soportar a personas difíciles. Y la persistencia para soportar situaciones difíciles. Bueno, la cuarta cualidad es el amor. El amor. Hermanos, Pablo está diciendo, yo no me eché para atrás a la hora de compartirles lo que necesitan oír. O sea, él vio una necesidad y ustedes saben que el amor no es algo que se expresa, es algo que se demuestra. Y el amor, si usted quiere una definición, no es necesariamente darle de comer a alguien, porque créanme que hasta un secuestrador le da de comer al secuestrado para mantenerlo vivo, porque cuando le den el dinero que está pidiendo a cambio, él no puede entregar un cuerpo muerto. Entonces lo mantiene vivo, así sea con sopita, lo mantiene vivo. ¿Qué pasa a la hora de decir, no, es que amar es alimentar? Un delincuente hace lo mismo. Amar es buscar el bienestar de la otra persona y hacer algo por ello. Eso es amar. No me diga que amar es que me mandó una carta, que me escribió, que me dijo. No, ¿qué hace esa persona? Esa persona está haciendo algo para buscar tu bienestar. Y es más, cuando comienza a haber bienestar en tu vida, esa persona le alegra que tal bienestar te haya visitado. Uno se da cuenta quiénes lo aman por la alegría que les da cuando les está yendo bien a ustedes. Sencillo. Yo puedo darme cuenta quién me ama de verdad porque le alegra mi bienestar. Y no solamente eso, ha hecho algo por mi bienestar. Y por eso digo, la cuarta cualidad que distingue a un siervo fiel y que distinguió a Pablo es el amor. Pues no hay nada más amoroso que contarle a otros lo que necesitan saber. Mira, si tú sabes de muchas cosas y ibas a las casas de las personas y les hablaba de todo lo que tú sabías, pero no les contaste lo que necesitaban oír, tú no amabas a esa persona. Tú no fuiste amoroso, fuiste egoísta, fuiste hasta odioso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que tú sepas que esa persona, si se muere, se va a ir al infierno, va a ir a un lugar de eterna condenación, de eterno sufrimiento, y tú no hagas nada al respecto? No busques el bienestar eterno de esa persona compartiéndole lo que necesitas hoy. No, pero es que yo le animé a que saliera adelante en sus negocios. ¿Y eso era lo que más necesitaba esa persona? ¿Sí o no? Lo que más necesita esa persona es a Cristo. Y tú lo tienes. ¿Qué es lo que necesitas compartirle? A Cristo. Pablo era muy amoroso y él les llevaba lo que necesitaban las personas, lo que necesitaban saber y creer, a fin de que ellos volvieran a Dios en arrepentimiento y fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús, quien vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz, resucitó de entre los muertos, a fin de saldar la deuda eterna de todos los pecadores que confían en Él. Y aquí quiero detenerme un momento para dirigirme a los amigos. Tú que no te has arrepentido de tus pecados, tú que aún no has puesto tu confianza en Jesús, arrepiéntete, mi querido amigo. Tú necesitabas oír esto, que eres pecador, que Dios es justo. Cristo vivió en completa justicia. Murió por injustos y así nos justificó. ¿A quiénes? A los que se arrepienten y confían en Él. No te vayas de aquí sin arrepentirte de tus pecados. Y ahí porque Pablo dijo en el versículo 21 que a lo largo de su ministerio tuvo un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. Y ojalá, mis hermanos, que ustedes
juzguen, observen, estén atentos a cada una de mis predicaciones de aquí en adelante y a la de cualquiera que venga a predicar, que ustedes puedan mirar hacia atrás y decir, nuestra iglesia ha vivido esta realidad, ha tenido un solo mensaje. Hemos hablado de muchas cosas, pero ese mensaje no se nos queda afuera. ¿Cuál es el mensaje? Para judíos y para griegos, o sea, gentiles y judíos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado. Necesidad, no es una opción, es una necesidad. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Hermanos, yo les podría enseñar los 5 pasos para ser próspero en sus negocios, 3 pasos para ser un buen padre, 4 pasos para criar a sus hijos. Gloria a Dios, y lo puedo hacer bíblicamente. Pero si dejo a un lado lo que usted más necesita oír, el mensaje, que es la necesidad de arrepentirse de pecado, de volver a Dios y de tener fe en Señor Jesucristo, estoy en la calle como predicador. El mismo mensaje, mis hermanos, que predicaron Jesucristo en Mateo 4:17. Arrepentidos o pereceréis. Volvé a Dios. Ese era el mensaje de todos ellos, de Jesucristo, de su primo Juan. En Lucas 3:3 usted ve eso. El apóstol Pedro, eso fue lo que hizo en Hechos 3:19. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Bueno, Pedro es parte de sus discípulos. Todos sus discípulos predicaron este mismo mensaje. De hecho, fue dentro de ese contexto y debido a esa realidad que Marcos capítulo 6, versículo 12 nos cuenta que los discípulos salieron y decían a todos, no a algunos, decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Hermano, hermana, si usted en algún momento ha juzgado la predicación de un siervo fiel porque llama a la gente al arrepentimiento, sepa que su fidelidad se debe precisamente a la constancia de ese mensaje, que no teme llamar a la gente al arrepentimiento. No teme decirle a las personas lo que necesitan oír. Vuelvan a Dios. Confíen en el Señor Jesucristo. O sea, que en vez de juzgar esa predicación y tildarla de, ay, es que no es como el otro, que cuando yo salgo de ahí me hace sentir, una paz. Hermanos, si esa paz no perdura, no es de Dios. Nosotros necesitamos es transformación y la transformación ocurre en la medida que nos arrepentimos, volvemos a Dios y confiamos en Jesús. Y nosotros necesitamos eso todos los días. Yo me tuve que arrepentir hoy, en la mañana. Todos los días necesito arrepentirme de pecados. Todos los días si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera nos hemos alejado de Dios y tenemos que volver a Dios. No confiando en que volví a Dios, sino que volví a Dios en los méritos no propios, en los méritos de su Hijo, en quien tengo mi confianza. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer. Más que información de cómo era Pablo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Una transformación. Queremos ver cómo podemos observar estas cualidades, estos pasajes y aplicarlos a nuestra vida. Así que voy a hacer el conteo y usted hace la pregunta más importante. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? Aunque algunos omitan parte de este precioso y poderoso mensaje, porque están más preocupados
por quienes se disgustan o podrían disgustarse al oír que necesitan arrepentirse, que por el destino eterno de las personas, aunque hayan personas así, no seas ni hagas lo mismo. No seas ni hagas como ellos. Pues no importa qué tanto sirvamos a la iglesia, porque tú dirás, no, mira, yo no llamo a las personas al arrepentimiento, lo mío es servir a la gente. Bueno, no importa qué tanto sirvamos a la iglesia. Si no les contamos a los de afuera lo que necesitan oír, y si no les declaramos lo que Dios quiere que sepan, y si no les advertimos sobre la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo, me temo que nos convertiremos en creyentes infieles, negligentes e insensibles. Infieles por echarnos para atrás cuando debíamos hablar de Cristo. Eso es casi como avergonzarse de Cristo. Negligentes por no hacer la tarea que el Señor nos asignó. Él nos ha mandado a todo creyente a ser discípulos. Y el hacer discípulos comienza con decirle a la gente lo que necesita oír. Y digo insensible por no interesarnos en el bienestar eterno de otros. Lo cual demuestra lo egoísta que puede ser una persona, un creyente, que solo se preocupa por sí mismo. Porque en ese caso él no es que me preocupa que me perciban que soy muy duro. Entonces, por pensar en sí mismo, se olvidó de los demás. Demuestra lo egoísta que puede ser una persona que solo se preocupa por sí mismo, especialmente los que carecen de humildad, los que carecen de paciencia, los que carecen de persistencia y los que carecen de amor. Así que, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. O sea, aquí no es de llegar y decir, este no entendió. Y entonces inmediatamente descartarlos y tildarlos como necio, mundano, carnal. Menos mal que yo sí entendí, menos mal que yo sí creo, yo soy mejor persona que estos incrédulos paganos. No, la humildad te lleva a recordar que tú estabas tan perdido como esa persona y que gracias a la paciencia que otros te tuvieron, tú ahora estás aquí. Y entonces tú, con esa misma humildad, al reconocer y recordarte quién eres, vienes y le tienes paciencia. Y persistes, continúas con ternura. Tal vez Dios le cambie el corazón y aprendan la verdad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. No sean egoístas. Hermanos, no es que yo ya estoy a salvo. Ok, qué bueno. Busca la salvación de otros. No te intereses solamente por la tuya. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. En segundo lugar, quiero invitarlos a que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Cómo me veo a mí mismo? Y para eso, si tú quieres ver cómo te ves a ti mismo, pregúntate, ¿cómo sueles ver a los demás? Si por lo general tú siempre estás buscando la forma
de sobresalir y pensar que tú estás mejor que otros, puedes darte cuenta que careces de humildad. Necesitas humildad. Le puedes orar a Dios desde ya. Señor, hazme una persona humilde. Todo el tiempo pienso que yo soy mejor que otros. Tú no quieres eso. Hazme como Pablo. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo tratas a las personas difíciles? Esto es para ver si eres paciente. ¿Cómo tratas a las personas difíciles? ¿Las soportas? ¿Cómo enfrenta las dificultades? Esto está difícil, me rindo, ya no lo hago más. ¿Sabe cuánta gente ha dejado de evangelizar solo porque las 2 primeras veces que lo hizo, nadie recibió a Jesús? Y encima de eso, lo que hicieron fue que se burlaron de ellos. ¿Y qué hizo la persona? Ya no vuelvo a evangelizar, es muy difícil. Hay que ser persistente. ¿Cómo enfrento las dificultades? ¿Cómo busco el bien eterno de los demás? Tú podrás haber repartido todo tipo de regalo esta Navidad. No, pero es que yo di 400 regalos. Si no has evangelizado, no has sido amoroso con los inconversos. Mi oración es que a partir de este nuevo año 2026, los miembros de nuestra iglesia, óigame bien, puedan ser vistos y descritos como siervos fieles. Amén. Siervos fieles que poseen humildad para ver a los demás como mejores que ellos, paciencia para soportar a personas difíciles, persistencia para seguir sirviendo en medio de situaciones adversas y amor para ir en busca de los perdidos. Y que cuando el Señor nos pida cuenta por lo que fuimos e hicimos en vida, podamos decir, como dijo Pablo en los versículos 26 y 27, Señor, por tu gracia, que pudiéramos decir algo así, Señor, por tu gracia y para tu gloria, aunque no fui perfecto, aunque fui un siervo que cometió muchos errores, declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que tú querías que supiera. Ojalá que todos podamos decir esas palabras a partir de ahora. No miremos atrás. Ya lo que usted no hizo en el 2025, no lo hizo. Empezó un nuevo año. Sea ese siervo fiel a partir de este año. Humilde, paciente, persistente y amoroso. Que Dios nos ayude.